¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Qué contás? Muy bien, vos recién salgo de laburo, así que un poco Ah, cansado, pero bien. ¿Vos? igual que vos, recién terminé una clase, así que también La estoy- misma. estamos con la misma sintonía. Pero Bueno, bueno, vamos a ya es hacerlo viernes. rápido, así nos vamos a descansar. Dale. Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en tiempos de pandemia. Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. Hoy nos visita el licenciado en Gestión Educativa en Contextos de Encierro y abogado Ezequiel Espina. Bueno, Ezequiel, la primera pregunta con la que me gustaría que te explayaras un poco, vos además de ser abogado, de ser licenciado en gestión educativa en contexto de encierro, también sos profesor, ¿no es cierto? Estás ligado al deporte, venís, ¿cómo conjugaste todas estas variables, digamos así, entre el deporte, la educación y la abogacía? Bueno, ¿cómo llegué a esto? Fue más una casualidad que otra cosa. Empecé básicamente con el profesorado de educación física porque siempre me gustó la actividad física y el deporte. La realidad es que llegó un momento de la carrera donde no estaba seguro, que quería hacer otra cosa. Fue más por insistencia de mis padres que terminé el profesorado de educación física. De ahí seguí abogacía, más por una cuestión, no porque me gustara la profesión liberal, sino porque yo tengo el anhelo en algún momento de poder ser legislador, es lo que más me gustaría. Y después surgió la posibilidad de poder terminar mi licenciatura, porque faltaban algunas pocas materias, y la realidad es que fue ahí donde me empezó a picar un poco el bichito, digamos, de la docencia. Empecé a dar clases en la universidad, es lo que más me gusta hoy en día, y buscando, porque la verdad que siempre me motivó seguir estudiando y aprendiendo, encontré la carrera de licenciatura en gestión educativa en contextos de encierro. Y la realidad de esta manera, un poco con tu pregunta, yo podía conjugar esta cuestión de los derechos, que me interesa muchísimo, la educación, y puntualmente en una población que ha visto vulnerado básicamente el acceso a todos los derechos de forma histórica. También se da la pauta de que yo trabajo como abogado penalista, entonces mi contacto con las cárceles es muy frecuente. Y de esa manera me parecía que podía llegar a abrir un poco más el abanico de conocimiento en algo que hoy estoy básicamente trabajando. Eso y básicamente el derecho a la educación son quizás los aspectos que más me apasionan. Bueno, entonces también hay latente una vocación a la política, ¿no? Una vocación decidida, digamos, a la política y, por supuesto, a la construcción de una sociedad mejor, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hay otro punto que también me gustaría que contaras antes de ir justamente al punto focal de nuestra charla, que es la educación en contexto de encierro. Pero vos en tu formación conocés tanto la formación privada como la formación en la universidad pública. Esto es enriquecedor. No sé cómo a vos, cómo forma tu persona, ¿no? Conocer estos dos ámbitos de la educación. Es verdad que se viven mundos muy distintos. La realidad es que personalmente la universidad privada tiene muchísimas comodidades que quizás no se ven en la universidad pública, pero la realidad es que una vez que ingresé a la universidad pública, yo sentí que cambió mi cabeza. Estar en contacto con otras realidades sociales, en donde todos somos iguales, en donde uno aprende a ver quizás y valorar cosas que en la universidad pública o en el ámbito público no se ven. Yo soy una persona que básicamente hasta sus 22 años
transitó en espacios privados siempre. Entonces, ver y sentir lo que es la educación pública, ese sentido de pertenencia, yo hoy me siento sumamente ligado, la verdad sería un anhelo muy grande de devolverle a la sociedad de alguna manera esto que me dieron, porque la universidad y la educación pública se mantiene y se construye con el aporte de absolutamente todas las personas, utilicen el servicio, este derecho en realidad o no. Entonces, en ese sentido, creo que el sentido de pertenencia que genera la universidad pública es algo único, algo hermoso. La verdad que a la Universidad Nacional del Comahue le voy a estar eternamente agradecido, y la verdad que es un orgullo enorme poder decir que soy egresado de una institución pública como es nuestra querida Universidad Nacional del Comahue. Gracias, Ezequiel. Claro, es sí, conocer ambas formas de educación, primero nos hace valorar tanto, ¿no?, este derecho que seguimos sosteniendo en la Argentina durante tanto tiempo, ¿no?, este derecho que es un derecho de todos, ¿no es cierto?, de todas las personas, y que el Estado, se encuentra, digamos así, hace mucho tiempo, la responsabilidad de garantizar este derecho, aunque tiene también sus grandes problemas, ¿no?, sus grandes inconvenientes, pero esto no quita que como sociedad nos comprometamos en seguir defendiendo y en seguir mejorándola y enriqueciéndola, ¿cierto? Bueno, vos sabés, Ezequiel, yo hace un tiempito, cuando empezamos estas entrevistas, entrevisté a Adrián Ciancio, no sé si lo conocés, pero él es el responsable de la educación en contextos de encierro en la provincia de Neuquén. Bueno, y yo con él hice una pregunta que te la quiero también remitir a vos, porque es tu especialidad en cuanto a la educación refiere, ¿no? Yo le decía, ¿cómo explicás vos a las personas que suelen decir, ¿no?, que el que está en la cárcel, está ahí por algún delito, y encima hay que como pagarle la alimentación, hay como que pagarle que estudie, ¿no es cierto? Entonces hay ese prejuicio, esa idea de que si está ahí es para que pague, ¿no es cierto?, como un castigo que tiene que sufrir, ¿no es cierto?, y limitarle todos los derechos que tenemos todas las personas. ¿Cómo respondés vos a este tipo de visión? Que no es la idea juzgar a estas personas, pero la verdad es que se siente, se vive y se dice públicamente, se publica así en la comunicación de muchas personas. ¿Vos cómo responderías a esta idea? Lo cierto, Mateo, es que la cárcel nunca tuvo en realidad un funcionamiento serio como para justificar por qué es la manera hegemónica, digamos, de ejecutar el castigo o la indisciplina o la falta de una persona. Lo cierto es que en el imaginario social existe este tipo de sanción penal como un castigo. Y el castigo se suele entender como la necesidad de impartir algún tipo de sufrimiento a la persona. Pero la realidad es que este imaginario social tiene que olvidarse, porque la Constitución misma establece de que las cárceles no son para castigar a las personas, sino lo que se busca es la reinserción social. Y en ese sentido, en la búsqueda de la reinserción social, tiene que quedarnos algo claro a todos los argentinos y las argentinas, que es que la persona que es penada en algún momento se reintegra a la sociedad. Eso lo tenemos que tener bien en claro. Entonces, a la hora de edificar una política penitenciaria, tenemos que poner todos los recursos a disposición para buscar que esa persona que ingresa, cuando egrese salga mejor, porque esa persona tiene que reinsertarse de vuelta en la sociedad. Un sistema penitenciario que lo único que hace es castigar y hostigar a las personas, nunca va a poder sacar a alguien mejor. Porque no es que se vuelve más sumiso, pero piensen en todo el daño psicológico y físico que se le puede llegar a generar a una persona. Cuando alguien cae en esta situación de encierro, es penado, se erosionan sus lazos familiares, deja de tener acceso al sistema de salud, tiene un servicio educativo muy limitado,
se encuentra con relaciones forzadas, porque él está obligado a estar en ese lugar con otras personas que no conoce o no quiere estar. Hay una situación de hostigamiento constante. Entonces, todo eso genera un marco en donde es muy difícil que la persona pueda superar el estadio en el que está. Por esa razón, sumado a esto, a que hay derechos humanos que tienen que respetarse. Los derechos humanos son para todas las personas en cualquier condición. No importa si son penados o están en situación de libertad. Entonces, ya sea por una cuestión de respeto a la normativa legal o por una cuestión de verdadero ejercicio responsable de la ciudadanía, tenemos que velar porque se genere verdaderamente políticas con actividades dentro del sistema penitenciario que permitan una resocialización real de las personas. Las personas cometen errores y las personas tienen que tener la posibilidad de reivindicarse. A eso le tenemos que sumar también que la justicia no es infalible. Hay personas inocentes que se encuentran también dentro del sistema penitenciario y que eso también le genera un daño enorme. Entonces, tenemos que buscar y articular todos los medios para que la persona privada de libertad, una vez que egrese, o sea, que cumpla su pena o que logre la libertad anticipada, pueda reintegrarse socialmente de una manera armónica, consiguiendo trabajo, pudiendo establecer relaciones sociales y pudiendo él mismo comprender y acatar las normas que hacen a la paz social. Gracias, Ezequiel. Utilizaste una palabra que me parece que nos da pie para la próxima pregunta, que es esto de la resocialización. Hoy, en este contexto de pandemia, lamentablemente los docentes que trabajan en contexto de encierro no están pudiendo, ir a las instituciones, ¿no? Y entonces esto, es un paso atrás, me parece, porque tengo entendido que el contacto civil de la persona que está en contexto de encierro con el docente es muy enriquecedor. ¿Cómo pensás vos que se puede gestionar? Es verdad que estamos en tiempo de pandemia, pero ¿cómo podría ser una educación post-COVID-19 para las personas que están en contexto de encierro? ¿Cómo ves factible una política que pueda seguir garantizando ese derecho? Bien. Es muy interesante tu pregunta, porque el contacto con el docente tiene una doble función y es doblemente enriquecedor. Primero, porque sin ningún tipo de dudas, y todos estamos acostumbrados a un tipo de educación presencial, con lo enriquecedor que es, poder aprender en el momento, tener ese feedback de intercambio, pero también pensemos que en el caso de las personas privadas de libertad, toda persona que viene desde afuera es un contacto con el exterior que ellos no pueden tener. Entonces, sean los educadores, sean personas que vienen por cuestiones culturales, sean por cuestiones religiosas, es un contacto con el exterior que es muy enriquecedor y necesario para ellos, porque les permite tener un vínculo con ese mundo exterior del cual se encuentran privados. Por otro lado, lo que preguntás también es interesante porque en el marco de la pandemia, uno piensa, hay innovaciones que deberían haber llegado para quedarse definitivamente. Hoy en día, para explicar, dar un marco más real en lo que es el Alto Valle, el servicio educativo es limitado porque se brinda básicamente la educación primaria y la secundaria. Para las personas que han finalizado ese ciclo es muy difícil poder acceder a la educación universitaria o terciaria. Actualmente, voy a hablar quizás sobre lo que es la educación básica, se está garantizando a partir de lo que es el trabajo con cuadernillos. Es quizás un método muy anticuado hoy en día, porque parecería ser casi la educación por correspondencia, por así decirlo. Ellos tienen, sus cuadernillos con las tareas que los hacen, los entregan, pero nunca tienen una devolución directa con el docente. Tampoco hay un seguimiento activo
que les permita evacuar las dudas que tienen, o que se generen instancias, digamos, de debate o una dirección de un planeamiento pedagógico. Lamentablemente, la pandemia nos sorprendió básicamente a todos, pero por lo menos en el medio libre se han buscado distintas estrategias. Esto puede ser la educación a partir de medios remotos, ¿sí? Con videos, con videollamadas, educación asincrónica en el tiempo. Hay muchos métodos que lamentablemente por una cuestión que siempre se dice de seguridad, no se permite el ingreso de esas innovaciones educativas dentro de lo que son los establecimientos de detención. Mucho se simplificaría si tuvieran acceso simplemente a Internet. Esto es algo que ni siquiera pensemos en tener notebooks. Hay cosas que se pueden hacer hasta por celular. Hoy en día los celulares es muy limitado la cantidad de establecimientos penitenciarios que lo permiten. Finalizando, hoy lo que falta es una política educativa seria al nivel de unidades de detención. En este sentido, está bien, hoy los docentes lamentablemente no pueden ingresar, pero si hubiese un verdadero afán, y en este sentido voy a hablar de los estratos más altos, porque es una decisión política la que se tiene que tomar, más allá porque hay buena predisposición por parte de los docentes, pero la realidad es que hoy no existen los recursos. Y con una planificación seria que permitiera, por ejemplo, la posibilidad de establecer vínculos de manera remota, significaría también un achique de gastos muy grande, porque se podría permitir mayores propuestas educativas, ¿sí?, a mayor cantidad de personas privadas de libertad, porque hoy funciona básicamente por cupo, y podríamos tener, creo yo, mejores resultados en ese sentido. Y hoy, digamos, no se están estableciendo las necesidades básicas que, vuelvo a decir, es una cuestión de conectividad incluso en las aulas o en los pabellones. Creo que no hay voluntad política hoy como para poder llevar adelante las innovaciones tecnológicas que se están desarrollando en el medio libre. Hablaste de la conectividad, te saco un poquitito del tema, te llevo, ¿cómo considerás vos, en cuanto a abogado, ahora te pregunto, DNU del presidente respecto de considerar el servicio de Internet, ¿no es cierto?, de televisión, como servicios básicos? ¿Estás de acuerdo? ¿Pensás como algunos, ¿no?, que es como un avallazamiento hacia, no sé, hacia estos medios privados de comunicación? ¿Qué considerás al respecto? Las necesidades básicas humanas van evolucionando a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos una idea medieval de lo que es la necesidad humana, no estamos viendo el contexto y lo necesario. Muchas veces cuando jugamos las necesidades humanas básicas, lo hacemos desde nuestra posición económica, ¿sí? Entonces, si económicamente yo tengo acceso normal a todos estos servicios, muchas veces la gente se termina oponiendo porque dice, no, eso es directamente un lujo. Pero la realidad es que hoy el acceso a ni siquiera digo la telefonía móvil, pero el acceso a Internet nos permite no solamente un encuentro cultural, nos permite desarrollar básicamente nuevos conocimientos. Es necesario también porque para la vida diaria estos mecanismos tienen que existir. Entonces, como hay que llevarlo a todos los estratos sociales, tenemos que pensar siempre en la situación de la persona más vulnerable. Si el Estado lo que hace es regular los precios justamente para que haya mayor accesibilidad a todas las personas, bienvenido sea. Eso tiene que ser así. Yo entiendo de que esto quizás es un posicionamiento más político, pero las empresas de telefonía móvil tienen ganancias, y por más que digamos de que se les está restringiendo ahora con esta medida, lo cierto es que siempre tuvieron grandes ganancias y nunca desarrollaron un servicio mejor. Entonces no nos podemos amparar ahora a decir de que porque se está poniendo un coto a la ganancia va a haber peor servicio. La realidad es que las quejas a los servicios de telefonía móvil e Internet
está dentro del ranking de quejas, está en los primeros planos. Entonces, esto siempre fue así. Yo celebro ampliamente de que se considere a este tipo de medidas justamente para llevar un poco más de igualdad y justicia social que nos permita a todos, de la misma manera y sin importar la capacidad económica, de tener acceso a servicios básicos e indispensables, siempre. Hoy con pandemia, con más razón todavía. Claro. Bueno, perdón, sacamos un poquito fue, digamos, inevitable la pregunta porque venía el caso, ¿no? Vos analizaste un poco la situación de la gestión en función, digamos, como mirando hacia los estratos de poder de la política, ¿no? Ahora, te pongo en situación, como licenciado en gestión, mirando hacia el director, mirando hacia el docente, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones para organizar la educación dentro de la cárcel? Digo de la cárcel, pero también entendemos que el contexto de encierro no solamente significa la cárcel, ¿verdad? Bueno, decía, vos como licenciado en esta gestión, mirando hacia el directivo, hacia los directores, docentes, las docentes, etcétera, ¿cómo los organizarías? ¿Qué estrategias les pedirías que llevaran adelante para poder llevar adelante esta educación en este tipo de contextos? ¿En esta situación de pandemia? De pandemia, sí, de pandemia. En este sentido, lo que deberían implementarse es siempre entendiendo, a ver, los docentes siempre tendemos a arreglarnos básicamente con lo que tenemos. Nunca podemos proyectar con el ideal de contar con todo. Ojalá fuera así, pero los docentes creo que tenemos esa flexibilidad para poder hacernos, inventar básicamente, de la nada hacer algo. Entonces siempre sería proyectar en realidad con la menor cantidad de instrumentos como para poder hacer algo enriquecedor. La capacitación es indispensable justamente para poder desarrollar alternativas. Lo que considero que se podría llegar a hacer y que no instrumentaría demasiados gastos, sería justamente hoy, por la situación real en la que estamos, implementar las clases de apoyo con videos, ¿sí?, explicativos sobre cada uno de los materiales, analizar la posibilidad en algún momento de establecer comunicaciones remotas por Zoom para aclarar temas puntuales o en materias que se hace muy dificultoso poder aprender por medio de videos y necesita algún tipo de intercambio con el docente. Establecer también como estrategia, y esto es muy importante porque las personas privadas de libertad lo quieren hacer, es aprovechar a esas personas que están más adelantadas en estudios o que ya hicieron ese curso para que pueda ayudar a sus compañeros en ese sentido también. Y crear estos marcos, porque la educación también depende del marco ameno que uno genere para la producción de ese conocimiento, de la generación. Entonces también aprovecharse esas estrategias, ya que el docente no puede ingresar, bueno, quizás la comunicación sea con un tutor que podemos llegar a generar dentro de cada uno de los pabellones, y de esa manera empezar a interconectar un poco más el rol activo del estudiantado. Creo que esas deberían ser las estrategias principales como para poder arreglarnos con lo poco que se puede ofrecer hoy en día dentro de lo que es el establecimiento carcelario. ¿Considerás, digamos, importante este rol de tutor entre pares, digamos así, de estudiantes? ¿Considerás que puede ser, que puede aportar mucho a la educación, esta enseñanza entre pares, esta comunicación entre pares? Creo que es de lo más importante por varias cuestiones. Primero porque muchas personas a las que asisto me han manifestado eso, que estarían dispuestas a hacerlo, sobre todo lo que tiene que ver con cursos de formación profesional, porque hay determinadas labores que han aprendido afuera, que han podido desarrollar o perfeccionar un poco más dentro del contexto de encierro, que pueden ofrecérselo a sus pares, porque la preocupación principal
en contextos de encierro es, ¿qué voy a hacer una vez que salga? ¿Quién me va a dar trabajo? ¿Qué puedo hacer? Entonces, muchas veces depende del desarrollo personal para el trabajo como autónomo, porque existe el estigma social de la persona condenada. Y en ese sentido, esta persona puede poner a prueba todos sus conocimientos, puede generar un vínculo real con sus pares, y esto creo que genera todo un contexto de ayuda mutua entre personas que están en situación de vulnerabilidad. Y eso potencia muchísimo, no solamente desde el plano educativo, sino desde el plano humano también. Y por qué no empezar a generar también ese quizás interés en la docencia, y esa persona el día de mañana quiera continuar sus estudios en una carrera docente también. Entonces creo que es muy enriquecedor desde muchos lugares, y sobre todo para abandonar un poco esta idea verticalista de la educación, donde hay una persona sumamente ilustrada que baja el conocimiento al resto. Entiendo que dentro de lo que son las propuestas que establecen mucha más horizontalidad y la mirada constructivista, establece justamente esto, de que el conocimiento es algo que se elabora entre pares en un clima armónico, y creo que de esta manera, y sumado a que hay falta real de recursos, esto podría llegar a colaborar muchísimo en la formación educativa y humana de las personas privadas de libertad. Bueno, la verdad a ver, yo tengo un caso cercano a mi vida, una persona que, bueno, que atravesó un momento de su vida por la cárcel, y bueno, y allí estudió, tomó sus estudios, y hoy, que ya ha pagado esa condena, es maestro, y trabaja de maestro. Así que, bueno, vale, me hiciste recordar este caso, lo traigo a colación. Bueno, Ezequiel, me parece súper, digamos, ¿cómo decirlo?, fortalecedor esta idea de poder mejorar la educación, incluso en los más vulnerables que están en esta situación de encierro, ¿no? No solo la educación pública, ya sea a nivel de todas las personas, pero también llevar este derecho allí a lo marginal, ¿no es cierto?, a la periferia, ¿no?, a las periferias, y ¿por qué no llevar una educación de calidad a las periferias, ¿no? Como si solo algunos pudieran recibir esa educación y otros no tuvieran ese derecho, ¿no? Así que me parece muy alentador de tu parte manejar y defender este ideal. Espero que lo puedas llevar adelante en tu vida profesional, y si se da que seas legislador, bueno, que desde allá también lo puedas cumplir, digamos, ¿no? Bueno, ahora como joven profesional, como abogado y bueno, y también defensor de estos derechos, ¿qué mirada tenés después de que pasemos este COVID-19? ¿Cómo pensás que será la educación post-COVID-19? Como para concluir. Para concluir, en líneas generales, esta pandemia nos ha puesto desafíos enormes, pero nos ha dado oportunidades. Creo que, a diferencia de lo que ocurría antes con los establecimientos educativos, hoy nos demostró de que la educación puede desarrollarse de más maneras que la simple presencialidad, que muchas veces, lógico que la defendamos porque estamos acostumbrados, pero esta posibilidad de la educación remota, vuelvo a decir, en tiempo real a partir de videollamadas o directamente aprendiendo de videos, creo que nos da la chance de masificar la educación, de que la persona que antes no podía participar de una instancia educativa, de una carrera, de un curso, de un seminario, por falta de tiempo, hoy lo va a poder hacer, porque va a poder manejar sus tiempos, tenemos otra organización. Entonces, yo creo que esto es el elemento principal que tenemos que tener en consideración, de que esta pandemia nos obligó a buscar las herramientas para asegurar el derecho a la educación, para buscar variables, y las tenemos que mantener,
porque hay distintos trayectos educativos y tenemos que respetarlos. Hay personas que quizás tarden más, que necesiten otros elementos distintos, pero lo cierto es que tenemos que asegurarle la educación a todos y a todas, y si la pandemia nos va a dejar como aprendizaje de que se puede educar de distintas maneras y que la tecnología va a estar al servicio de esto, bienvenido sea, y ojalá lo tomemos como una pauta real. Lo cierto es que, sin ir más lejos, yo no sé las chances reales de que en un mundo sin pandemia se pudieran desarrollar. Este espacio me parece sumamente enriquecedor, y quizás en otra instancia de normalidad hubiese sido mucho más difícil porque tenemos que coordinar un horario para reunirnos en un lugar específico. Hoy, con este medio, básicamente lo podemos hacer, está al alcance de otras personas, porque Internet ofrece muchísimas variables gratuitas. Entonces, creo que hay un poco más de igualdad, y espero que sea eso lo que quede en el mundo para poder llevar la educación a muchas más personas. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Nada más quería subrayar algo que dijiste, que me quedó rebotando en la cabeza, esto de no considerar más los derechos básicos como era en el medioevo, ¿no? Estos derechos básicos, claro, han cambiado porque la sociedad ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado, y bueno, ¿por qué no usar este uso de la tecnología para garantizar derechos básicos como la educación? Bueno, muchas gracias, Ezequiel, no te robo más tiempo, y esto lo voy a publicar el lunes a las 19 horas, y por supuesto te voy a enviar el enlace para que lo divulgues y bueno, te rías un rato. Perfecto, simplemente agradecer dos cuestiones. Primero, el espacio para poder hablar de la situación de las personas privadas de libertad, porque es la realidad, históricamente se las ha rezagado, no entra en la agenda pública, salvo por algo malo, y esto es un derecho de los que se tiene que hablar, porque esa es la realidad. Y por otro lado, también agradecerte el espacio que brindás a los que somos jóvenes profesionales, que muchas veces quizás no tenemos otros espacios para mostrar nuestras ideas o nuestros pensamientos. Así que te agradezco muchísimo por estas dos cuestiones y muchísimos éxitos en el programa. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Nos vemos, saludos ahí a la familia. Mil gracias, Mateo. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Si te gustó, dale un like y compartí. Suscríbete al canal de Noticrítico en YouTube. Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticrítico.com. También podés buscarnos como Educación en tiempos de pandemia en las plataformas Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos, no te pierdas la próxima entrevista el lunes próximo a las 19 horas.